Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana, en coordinación con la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Históricas, les dan la más cordial bienvenida a esta sesión del ciclo Historia de Baja California, que nos presenta hoy la conferencia de la locura a la loquera, historia de las instituciones de salud mental en Baja California, 1960-1990, que nos dictará el doctor Víctor Manuel Groel Sández. Él es doctor en historia por el Colegio de México y se desempeña como investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores para el periodo 2020-2023. El proyecto de investigación que actualmente le ocupa sobre la historia de la salud mental en Baja California y el noroeste de México recibió financiamiento de PRODEP y responde a la publicación de su primer libro, Rumor de Locos, El Hospital de la Rumorosa, 1931-1958, publicado en La Paz por el Archivo Histórico Pablo L. Martínez en el 2017. Un par de artículos de este proyecto se encuentran en dictaminación. Y bueno, sin mayor preámbulo, doctor, pues agradecemos su ponencia. Pues muchas gracias a usted. No sé si pudiéramos proyectar las diapositivas porque, digamos, en este mundo contemporáneo en el que todo es tan visual, mucho del discurso se induce a partir de la imagen y viceversa. Entonces, el día de hoy, como ya se comentó, es una incursión en lo que han sido mis investigaciones en los últimos meses, todo a raíz de la publicación de un primer libro, de tal suerte que comprometido con el público lector de Historia Regional California, pues estamos tratando de escribir esta segunda versión de Rumor de Locos. Entonces, si pudiera, por favor, proyectar, sobre todo que viene a raíz de una imagen. Ahí está. Bueno, esta imagen es la de una obra de arte presentada en el evento binacional de Insight de Javier Telles, cuyos padres de este artista venezolano radicado en Estados Unidos, Francia, etcétera, en una serie de estancias, pues fueron psiquiatras y desde joven estuvo involucrado en cuestiones artísticas. Javier Telles hizo esta obra muy famosa en la cual de playas de Tijuana lanzó a un hombre bala a través del cerco. El público asistente a Secud tendrá esta imagen en la memoria colectiva, ¿no? Sin embargo, parte del proceso artístico que indujo a Telles a plantear esto, derivó de una estancia de unos cuantos meses en el Centro de Salud Mental de Mexicali. Las pacientes que retrató en el proceso creativo, con las cuales hizo alguna serie de obras, que posteriormente se colgaron sobre el muro fronterizo, le dijeron que sería bueno cruzar la frontera por avión. Creo que Francis Alice en alguno de estos ediciones de Insight cruzó la frontera por avión viajando de Tijuana a Santiago de Chile y después a Tokio, y no recuerdo bien, pero las pacientes del CESAM de Mexicali no tenían manera de conocer a Francis Alice, ¿no? Pero bueno, la imagen me parece que induce al tema de la historia de la salud mental porque tiene un relato detrás de sí que pareciera que Javier Telles, estando en Estados Unidos, Venezuela y Francia, pues conociera el entramado institucional de estos países o de otros contextos diferentes al nuestro y en concreto al de Baja California. Entonces la obra de Telles en esta parte antes de venir a Tijuana, cuando está en Mexicali, genera muchas preguntas, entre ellas, ¿por qué contemplar dentro de una misma obra artística lo que ocurre en una institución de salud mental en la capital de la entidad y homologarla a lo que pudiera pasar en Tijuana?
La propuesta del día de hoy es ver que esto no fue así, ¿no? La siguiente, por favor. El antecedente, el primer antecedente de la historia de salud mental en Baja California no fue ni propiamente un manicomio, ni propiamente una institución de salud mental, y se le denomina hospital solamente en congruencia con la documentación oficial que fue consultada para reconstruir su historia. Me refiero al Hospital de la Rumorosa, que era más bien un espacio custodial donde se asignaba a una serie de guardias, de enfermeras, de afanadores para custodiar y vigilar a una serie de individuos que jamás recibieron un tratamiento psiquiátrico y que solo servía como una estancia de paso para trasladarlos a otras instituciones del centro del país. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de ver, de conectar esto que hace Telles en el 2005 con las instituciones que le sucedieron al Hospital de la Rumorosa. Y en esta sucesión nosotros vamos a ir viendo de qué manera se configuró el escenario psiquiátrico y de salud mental y asistencial, sobre todo en el México de la segunda mitad del siglo XX. La segunda diapositiva, por favor. El Centro Psiquiátrico Comunitario que funcionó en Mexicali de 1973 a 1987 corresponde al periodo más largo entre el cierre del Hospital de la Rumorosa y una respuesta institucional y gubernamental al problema de la conducta o al problema de la salud mental o del problema de la locura o como quiera llamarse, ¿no? Entonces estaba adscrita a la Secretaría de Educación y Bienestar Social, pero ello no supone que anteriormente, en la década de los 60, y digamos, ojalá hubiera más tiempo para profundizar en ese espacio de 1958 al 73, en el que se ensayaban una serie de posibilidades con una serie de profesionistas y médicos que quisieron librarle al gobierno estatal y a los gobiernos municipales del problema de la indigencia, de los primeros casos de farmacodependencia que empezaban a generar un problema en el orden público, pero no, en otra ocasión será, o más bien ya cuando esté la segunda parte de Rumor de Locos podremos saber un poco más de esto. Lo que es cierto es de que todo dependía del Departamento de Salud Mental de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia. En concreto, hubo una serie de personajes que involucrados tanto con el gobierno estatal y la Secretaría de Salubridad y Asistencia, diseñaron este espacio, el Centro Comunitario de Salud Mental, en Mexicali, en los terrenos de lo que ahora es una parte de la Facultad de Enfermería de la UABC, y el edificio de sorteos. En ese espacio era importante porque estaban a unas cuantas cuadras del Hospital General y la clínica más importante del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, cuando había casos de individuos que faltaban a la cuestión de la normalidad en cuanto a sus conductas, cuando arribaban a los hospitales casos de emergencia por sobredosis de heroína o de barbitúricos, cuando aparecían estos niños con problemas de conducta, eran canalizados de los hospitales al centro psiquiátrico comunitario. Tuvo algunas variantes, ¿no? Pero básicamente, según informes del doctor Guillermo Calderón, alrededor de 10 o 20 camas había, tenía un servicio ambulatorio, pero también tenía un servicio de internamiento. Las diapositivas que están aquí a un lado son de las pocas evidencias visuales que hay al respecto y sí muestran un escenario de deterioro. Quizás parte de estos ladrillos que ya después fueron
desensamblados y destruidos para construir una parte de la Facultad de Enfermería y sorteos de la UABC, revelaron unas condiciones muy precarias y muy sórdidas, ¿no? La siguiente, por favor. La persona encargada de este proyecto tenía toda la década de 1960 atendiendo en los diferentes hospitales a los enfermos mentales. Se podría decir que es básicamente el primer psiquiatra baja californiano que yo tengo en el radar. Y cuando digo baja californiano no es porque estemos buscando el nativismo, sino porque evidentemente nació en Baja California, en Mexicali, y fue a estudiar medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en Zapopan, e hizo sus prácticas profesionales en el Hospital San Juan de Dios, también en Zapopan, a unas cuantas cuadras de la municipalidad, ahí en la zona metropolitana. Aunque aparezca esta fotografía con traje de judo o de artes marciales, es interesante porque en general se le reconoce por haber sido también alguien que usaba una bata blanca. Es alguien que trabajó primero en servicios municipales, médicos municipales, y después con ayuda y con el interés de la esposa de Milton Castellanos y del propio Milton, con quien cultivó una amistad larga y tendida. El doctor David Piñera me ha comentado cómo todavía para la década de los 90, tanto Milton Castellanos como el doctor Guillermo Figueroa Velázquez seguían frecuentándose como grandes amigos, crean este centro psiquiátrico comunitario. Él se hace cargo de una serie de jóvenes egresados de medicina y los va a incentivar a que tomaran una especialización en psiquiatría en forma. Ahí lo que tenían eran los primeros atisbos de un tratamiento psiquiátrico, y esto se debía en gran parte a la voluntad de la oficina del propio gobernador Milton, que si bien estaba adscrito con apoyo de la Secretaría de Salubridad, parte de la oficina del gobernador destinaba una serie de recursos que más o menos se han podido documentar en la documentación estatal, en relación a, uno, la mayoría de indigentes eran repatriados de Estados Unidos y estaban en el periodo psicótico acá en la frontera y representaban un problema de orden público para Mexicali y para Baja California. Entonces, la oficina del gobernador empleaba a las trabajadoras sociales bajo órdenes del doctor Guillermo Figueroa Velázquez para localizar a sus familias y trasladarlos hasta sus lugares de origen, y oficialmente, y se aprovechó las entonces novísimas instalaciones de las centrales camioneras, que dicho sea de paso, por más que haya habido el intento de crear nuevas centrales camioneras en Baja California, siguen siendo la misma infraestructura de transporte que la de la década de Milton. Se mandaban a los enfermos a sus lugares de orígenes ya con la enfermedad más controlada. También parte de lo que se hacía en el centro comunitario era administrar los primeros antipsicóticos y medicamentos psiquiátricos con ayuda de una serie de talones que les emitía el gobierno estatal a los psiquiatras para ir administrando el medicamento. Sí tenía un costo para el público general, pero todavía tenemos para la década de los 70s y 80s un público todavía muy cauteloso de asistir a los servicios psiquiátricos. Son problemas que se resolvían en casa o se resolvían mediante otras formas más seculares de alguna manera de atención. No totalmente religiosas, pero ni totalmente clínicas ni psicoterapéuticas, pero a través de otra serie de actividades como mandar a los hijos al campo, ¿no? Entonces, ese es el primer centro que se constituye. Lo que he revisado para el caso de Tijuana en la documentación del municipal es que tampoco lo hay. Se busca coordinar mucho con el alcalde entre Tijuana y Mexicali y el gobierno estatal para enviar a los enfermos.
pero en el trayecto algo se perdía en el trayecto, básicamente, que no terminaban llegando ni los de Tijuana a Mexicali, y los de Mexicali no tenían la necesidad de ir allá. La atención binacional sí forma parte de esta agenda, porque el doctor Guillermo Figueroa Velázquez, como parte de las presiones que estaba ejerciendo el principal problema de salud mental y salud pública, que era la drogadicción y el consumo de drogas, pues le toca por encargo asistir a una serie de eventos binacionales en El Paso, en otras ciudades de la frontera, para llevar informes de qué manera está atendiendo el problema de la salud mental y la drogadicción. Es ahí, digamos, la metáfora de esta charla entre la locura y la loquera, ¿no? Ya para finales del siglo XX, el Día de Locuras quedó atrás porque hay un mayor dominio científico sobre el cerebro y sobre la psique, que lo que vemos es cómo los enfermos están induciendo su propia loquera mediante el consumo de drogas, que es un problema de orden público y es un problema de orden científico. La siguiente, por favor. Vamos a hacer un excurso para entender de qué manera, a partir de este punto en el cual el Centro Psiquiátrico Comunitario es el único modelo de atención en Baja California, y a partir de este punto va a haber varias opciones de cómo seguir. Y esto tiene que ver, es una historia un poco más larga, es una historia que seguramente se cultivó en los años 40 en la Ciudad de México, en concreto en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Tenemos como el panorama de la salud mental o de la psiquiatría empezó a dividirse de dos bandos. No es una réplica exacta de lo que ocurrió en el siglo XIX con liberales y conservadores, sino dos maneras de concebir la ciencia. Y al respecto están los libros de Andrés Ríos Molina, que ha hecho una excelente historia sobre estos asuntos, pero el punto es que después de la Segunda Guerra Mundial se bifurcó el camino entre atender la psique, que es una instancia, pues como su nombre lo indica, o etimología, es el alma, algo indemostrable, ni el propio René Descartes, que se devanó los sesos, pudo llegar a encontrar el alma dentro de los sesos humanos. Y por otro lado, la salud mental o la mente, que es igual de indemostrable, pero que puede inferirse de manera más directa a través de la fisonomía cerebral. En concreto, lo que ocurrió en la década de 1960, cuando recién arribado al poder, diríamos, se contempló la posibilidad desde la campaña de Gustavo Díaz Ordaz, liberar el centro psiquiátrico más importante de este país, como es la Castañeda. El manicomio general, inaugurado en 1910, es para principios de la década de 1960 una institución obsoleta, una institución en la cual, como si fuese un poco el teatro de las histéricas de Charcot, la gente simula, hace un estilo de vida. Y así como las cárceles, diría Foucault, sirven para entrenar a más delincuentes, los manicomios antiguos, después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a ser obsoletos. La imagen de individuos recluidos en instituciones totales, después de la experiencia con los campos de concentración, comienza a ser mal visto. Entonces, Gustavo Díaz Ordaz tiene la opción de decidir entre las dos más altas autoridades en la materia. Por un lado, el doctor Ramón de la Fuente Muñiz, y por otro lado, Manuel Velasco Suárez, uno chapaneco, uno de la Ciudad de México, los dos egresados de la UNAM, pero con sendos posgrados en Estados Unidos. Entonces, Ramón de la Fuente, desde luego, pertenece a una línea de estudiosos de la psiquiatría ligado a la Castañeda, ligado al psicoanálisis, ligado a una serie de tradiciones médicas, que es muy diferente a la del doctor Manuel Velasco, que estudia en Boston, en Massachusetts, en Harvard, neurología. Se convierte en un neurocirujano, y al parecer en la ecuación entre la psiquiatría o la salud mental, ganó la salud mental por los procedimientos quirúrgicos que se estaban estableciendo sobre el sistema nervioso central. En ese sentido,
Díaz Ordaz se termina inclinando por Manuel Velasco Suárez y se le encarga junto a otros psiquiatras, más no directamente a Ramón de la Fuente, hacer la operación Castañeda, que consiste en desalojar la Castañeda, pero creando una serie de instituciones a lo largo y ancho del país. La más cercana a Baja California es Cruz del Norte, en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, hay otra serie de instituciones tipo granja, en el cual se va a procurar un modelo, pues, que solamente en casos muy crónicos albergue a los enfermos mentales de manera permanente, pero siempre y cuando estén dedicados a labores agrícolas o artesanales, terapia ocupacional, básicamente. Entonces, esto va a repercutir directamente en la historia de Baja California. Desde luego, Ramón de la Fuente fue a Mexicali y conoció directamente el centro psiquiátrico el comunitario. Entró en contacto con el doctor Guillermo Calderón, Guillermo Figueroa Velázquez. Hay evidencias del encuentro de estos. De hecho, también Ramón de la Fuente se encargó de elaborar informes precisos y muy útiles acerca del estado de la psiquiatría en México para la década de los 70, y desde luego contempla el centro psiquiátrico comunitario. Sin embargo, el sedazo Manuel Velasco Suárez, que posteriormente será ungido como gobernador del estado, su estado natal de Chiapas, es el que gana en esta batalla, y por eso la psiquiatría más o menos queda en segundo término para finalizar el siglo XX. Hoy día ya, y esto como nota aparte, el discurso de salud mental quedó en segundo plano. La psiquiatría se mantuvo en la posición que quedó después de esta batalla, y lo que tenemos es la emergencia de las neurociencias. Yo estoy intentando contemplar cómo para el siglo XXI ya la emergencia de las neurociencias deja a un lado el discurso de la salud mental, pero eso todavía son hipótesis de trabajo. La siguiente diapositiva, por favor. En esta imagen lo que tenemos es la inauguración del Instituto de Salud Mental del DIF de Baja California. El énfasis en el DIF es muy importante porque esto revela la manera en la cual desde el gobierno estatal, desde los profesionistas locales, se pudo hacer frente al conflicto de intereses que había a nivel nacional en torno a la diferencia entre salud mental y psiquiatría. En bata blanca es el doctor Javier Alcántara Enríquez, discípulo directo de Manuel Velasco Suárez, que se encargó de diseñar este espacio institucional que a la fecha sigue, pero con un nombre diferente. Este espacio que está inaugurando el doctor Alcántara Enríquez, junto a la primera dama de la República, la esposa del presidente Miguel de la Madrid, y la esposa del entonces gobernador Xicoténcatl Leiva Mortera, es el espacio al que llegaría en el 2005 Javier Telles. Este es el mismo espacio que se convirtió en 2001 en el CESAM, en el 2006 en el IPBC, Instituto Psiquiátrico de Baja California, la única institución con este carácter en toda la entidad. Entonces están haciendo una revisión de las instalaciones, el doctor Enríquez, y en torno a este espacio que contaba con excelentes instalaciones, sobre todo porque era un espacio que la federación tenía destinado para hacer una estación migratoria ante las primeras oleadas de centroamericanos que están queriendo cruzar a Estados Unidos y se quedan varados en la frontera. El gobernador Xicoténcatl Leiva consigue que la federación le asigne este espacio. Estos son tierras ejidales, entonces es una superficie de casi 2 hectáreas en las cuales está una barda perimetral, porque iba a ser la estación migratoria, con una torre de vigilancia al centro con su panóptico y amplias instalaciones para hacer toda clase de labores de terapia ocupacional.
Al mismo tiempo tenía laboratorios de radiología, laboratorios de psiquiatría. Era un espacio muy bien armado. Y estuvo muy bien armado por la siguiente, por favor. Esta tecnología institucional consistió en que este Instituto de Salud Mental no estuviera adscrito ni a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, o lo que ahora conocemos Secretaría de Salud, y si estuviera adherida nuevamente, ya no a la oficina del gobernador como en la época de Milton, pero sí a través del desarrollo, el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia. De tal suerte que las respectivas administraciones estatales y municipales que tuviesen recursos, capital humano, para echar a andar proyectos del DIF. Ojo, el DIF tiene en sí mismo una historia que también conviene contar, porque se remonta también al periodo de López Mateos, cuando la primera dama Eva Sámano, que era muy proactiva y utilizaba su puesto como primera dama, por decirlo de algún modo, para hacer una serie de obras muy importantes en beneficio de la niñez y la juventud, pues tiene una cultura organizacional que se prestó para que el gobierno del estado, junto al DIF, y junto a la Universidad Autónoma de Baja California, echaran a andar este primer centro, este primer instituto de salud mental, en el cual coexistía psiquiatría y neurología, sin reproducir hasta cierto punto las disputas que ocurrían a nivel nacional en el centro del país. El doctor Alcántar, a través del Instituto de Salud Mental, sugiere al gobernador Xicoténcatl Leiva irnos por esta ruta del DIF más que de la Secretaría de Salud, para no permitir que los problemas en cuanto a la esfera del saber y el conocimiento se infiltraran y pudiéramos atender a los enfermos mentales y a los enfermos neurológicos. Se convirtió en un centro de saber en torno al cerebro, muy importante, y a partir de ahí no ha dejado de funcionar en la infraestructura que se le asigna. La siguiente, por favor. Ahora bien, en torno a qué ocurre en Tijuana, en torno al Hospital Psiquiátrico Municipal que funciona del 89, 2 años después al Instituto de Salud Mental del DIF, lo que tenemos es un centenario. En vísperas del centenario y como parte de los festejos en los cuales el municipio de Tijuana echa la casa por la ventana, se crea este primer instituto. Es curioso, porque en la Castañeda, el hospital de Mixcoac, el manicomio general, se inaugura en un centenario también. En el centenario de la independencia, como parte de los festejos y del cumpleaños de don Porfirio Díaz, y son eventos fastuosos en los cuales pues se percibe que ambos proyectos van a resolver una parte de los problemas sociales con modernidad y progreso, ¿no? Y esto está perceptible en una serie de discursos y documentación. La siguiente, por favor, en torno a estos problemas. El alcalde Federico Valdés Martínez echó a andar de una serie de recursos que se consiguió a través de la federación y de instancias privadas, un complejo institucional muy fuerte, porque le ofreció a la comunidad tijuanense de servicios psiquiátricos, pero también servicios asistenciales, penitenciarios, etcétera. Mediante una serie de estrategias lo pudo consolidar este proyecto del Hospital Psiquiátrico Municipal de Tijuana, pero coincidió con los tiempos electorales y con el triunfo de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia, y el proyecto Solidaridad, que se posiciona por encima
del gobierno federal y logra impactar a las municipalidades, en las municipalidades de todo el país van a recibir beneficios. Federico Valdés Martínez echa mano del proyecto Solidaridad y de la asistencia del patronato del Club de Leones de Tijuana para armar este hospital que deja de funcionar en el 2004, cuando se crean instancias privadas que vienen a subrogar los servicios que antes eran del municipio. Sin embargo, hay que ver cómo que desde origen el problema ya estaba planteado. Lo dijo en el Heraldo de la Baja California, en vísperas a unos 10 meses de terminar el complejo del Hospital Psiquiátrico Municipal, que no iba a ser la Castañeda, a pesar de que tenían en común ser espacios centenarios, no va a ser una Castañeda porque la ciudad, el ayuntamiento, que dicho sea de paso es la entidad gubernamental que menos recursos puede recaudar y por lo mismo podría armar un presupuesto sólido para atender un proyecto asistencial como un hospital psiquiátrico, no tiene los recursos necesarios para esto, dice Federico Valdés Martínez. Entonces, los años que pasa, del 89 al 2004, el Hospital Psiquiátrico Municipal, pues se pueden estudiar a través de diversas fuentes que nos hablarían desde la vida cotidiana cómo se suplantaba una serie de carestías. La siguiente, por favor. Y ya con esto concluimos, o sea, tenemos que agradecer un poco este panorama. Claro que no. La obra de Telles, en la cual vemos cómo aparentemente lleva a los enfermos mentales de Tijuana, de Mexicali, a playas de Tijuana, a ver la obra de Insight, pues es básicamente una farsa, ¿no? Porque no pudo, entró con dificultades al CESAM y para registrar su cámara de video, no iba a poder sacar a los pacientes del centro psiquiátrico, y más cuando hay una torre de vigilancia panóptico, ¿no? Pero lo que sí nos viene a exhibir es de qué manera no había una coordinación entre las instancias de Mexicali y Tijuana, a pesar que de origen el propio Federico Valdés y el propio gobernador Xicoténcatl tenían la voluntad de por fin establecer un programa integral entre todas las municipalidades de Baja California. La pregunta es, ¿por qué el Instituto Psiquiátrico de Baja California no ha podido establecer centros de atención fuera de Mexicali y todo está concentrado allá? Eso nos deja a los ciudadanos teniendo que, con ánimos de recibir una atención, ir con los profesionistas de la zona Río, que nos van a cobrar $150 por una simple consulta, ¿no? Entonces, esto es de qué manera la historia contemporánea y la historia reciente nos permite echar un vistazo al estado en el que se encuentra la salud mental, siempre con un rezago, pero siempre con la perspectiva histórica regional de Baja California, y de qué manera los historiadores podemos recordar cuál es la agenda pública que está pendiente en materia de un derecho fundamental que no es exclusivo de los migrantes. De pronto, el discurso es: resolvamos los derechos de salud mental de los migrantes, y la gente se olvida de la gente común y corriente que también tiene la necesidad de saber acerca de sus emociones, de su cerebro, de su cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, esto sería de mi parte todo. Muchas gracias, doctor. Vamos a dejar el correo atención al público @secut.gov.mx para, en caso de que haya alguna duda, algún comentario con relación a su ponencia, se la hagamos llegar. Y bueno, quedamos pues en espera del segundo libro, Rumor de Locos, y pues quedamos en comunicación y esperamos que la próxima sesión del ciclo Historia de Baja California nos acompañen todos quienes nos están viendo en este momento para disfrutarlo. No sé si se va a llamar Rumor de Locos 2, pero va a estar en el público la idea de que es la segunda parte, porque esa es una inquietud que, insisto,
sale con el tiempo. De pronto el trabajo de los historiadores se queda en el cubículo, se queda en las revistas, pero afortunadamente Rumor de Locas ha tenido la posibilidad de llamar la atención al público general. Y por lo mismo estamos haciendo el esfuerzo de responder qué pasó después. No sé si, pues ahí está el correo. Gracias. Pues muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.